El técnico del embajador para este campeonato sería Hernán Torres, y tenían figuras como Román Torres, Rafael Roballo, Harrison Otálvaro, José Luis Tancredi o Mayer Candelo. Empezarían fuerte la liga, porque en la primera fecha jugarían el clásico capitalino como locales, y les ganarían a los rojos por 2-0. En la segunda fecha visitaron al Atlético Huila en Neiva, y los golearían de visita por 0-4, con doblete de Wilberto Cosme. En la cuarta fecha jugarían ante Atlético Nacional en Medellín, y terminarían empatando 0-0. En la fecha 5 jugaron de locales ante Once Caldas, y le ganaron a los albos por 2-1, con un penalti en los últimos minutos de Guasón Rentería. En la fecha 6 jugarían de visitante con el Real Cartagena y ganarían de visita 0-2. En la fecha 7 recibieron al Deportivo Cali en el Campín para disputar el clásico añejo, el cual quedó 0-0. Después en la fecha 8 cayeron derrotados de visita ante Itaguí Tigres por la mínima diferencia. Pero en la fecha 9 se levantaron, ganándole de nuevo el clásico capitalino a Santa Fe como visitantes por 1-2. Sin embargo, en la fecha 10 volvieron a perder, esta vez 0-1 de locales ante el Boyacá Chico. En la fecha 11 volvieron a jugar de locales, pero esta vez sí ganaron, 2-0 al Junior de Barranquilla. En la fecha 13 recibieron en Bogotá al Cúcuta Deportivo, y ganarían por la mínima, con un gol en los últimos minutos de Harrison Otálvaro. En la 14 jugaron ante el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, y el partido quedaría empatado a un gol. En la fecha 15 jugaron de locales ante el Deportes Quindío, y le ganarían a los cafeteros por 2-1. Y en la fecha 16 visitaron al Deportivo Pasto y terminarían perdiendo 3-1. Pero en los últimos dos partidos se levantaron y ganaron, 2-0 a Envigado en Bogotá, y 0-2 a Patriotas en Tunja. Al final quedaron la desde la tabla, con 37 puntos, 11 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Quedarían ubicados en el cuadrangular B, junto al Deportivo Pasto, Junior y Deportes Tolima. En la primera fecha cayeron derrotados por 2-1 en su visita a Junior en Barranquilla, con un autogol de Leguyes Ochoa y un gol de Teófilo. En la fecha 2 le ganaron de locales 3-1 al Deportes Tolima, con goles de Tancredi, Roballo y del Leticiano Mosquera. En la fecha 3 volvieron a perder, de visitantes contra el Deportivo Pasto por 3-1. Sin embargo, en la fecha 4 derrotaron a los Volcánicos en Bogotá por la mínima diferencia, con gol de Wilberto Cosme. En la fecha 5, iban empatando 1-1 contra el Tolima en Ibagué, pero en el minuto 90 Harrison Otálvaro marcaría el 1-2 y le daría la victoria a Millonarios. Y ya en la última fecha empatarían sin goles de locales contra el Junior de Barranquilla. Al final terminarían con 10 puntos, 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas y se clasificarían a la gran final solo por tener un gol más que el Deportivo Pasto. Allí los esperaba el Independiente Medellín, quienes venían de eliminar en su cuadrangular a Atlético Nacional, Itaguí Tigres y a La Equidad. La ida se jugó el 13 de diciembre del 2012 en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. John Biafara sería expulsado para el DIM y el partido terminaría 0-0. La vuelta se jugó el 16 de diciembre del 2012, en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. El partido quedaría 1-1 y todo se definiría en la tanda de penaltis, en la que Millonarios se impuso 5-4 y se coronó campeón del fútbol colombiano. El técnico de Millonarios para este campeonato sería el argentino Miguel Ángel Russo, y tenían jugadores como Nicolás Viconis, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Macalistar Silva, John Duque o Airón del Valle. En la primera fecha se repetiría la final del 2012, Medellín contra Millonarios, y ambos conjuntos empatarían 1-1. En la segunda fecha jugarían el clásico capitalino como locales, pero perderían por 0-1 en los últimos minutos. En la fecha 3 jugarían de visita contra el Atlético Bucaramanga, y conseguirían la victoria por 1-3. En la fecha 5 jugaron contra el Deportes Tolima en Ibagué, iban perdiendo,
pero en los últimos minutos McAllister empataría el partido y lo dejaría 1-1. Pero en la fecha 6 caerían derrotados jugando como locales 1-2 contra el Junior de Barranquilla. Después, jugaron ante La Equidad en el Estadio de Techo y le ganaron a los aseguradores por 0-1 de visita. En la fecha 9 visitaron la ciudad de Cali para enfrentar al América, y el partido quedaría empatado sin goles. En la fecha 10 volvieron a jugar el clásico capitalino, y volvieron a perder ante Santa Fe, otra vez, por 1-0. Y en la fecha 12, le iban empatando el partido 2-2 a Nacional en Medellín, pero en la última jugada Dairo Moreno marcó para los verdolagas y Millos perdió el partido por 3-2. Pero en la fecha 13 volvieron a ganar, 1-0 de locales ante el Deportivo Pasto, con gol en los últimos minutos de Airón del Valle. En la fecha 16 le ganaron de locales a Once Caldas, con un doblete de Airón del Valle. Luego, en la fecha 17 le ganaron 0-2 a Cortuluá jugando en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. En la fecha 19 visitaron Tunja para jugar ante Patriotas y se llevarían la victoria de visitantes por 1-2. Y ya en la última fecha golearon en casa al Deportivo Cali por 5-1, con doblete de Airón del Valle. Quedando así cuartos en la tabla, con 36 puntos, 10 victorias, 6 empates y 4 derrotas. En cuartos de final los esperaba La Equidad. En la ida, jugada en el Estadio de Techo, aseguradores y embajadores empataron 1-1. En la vuelta, jugada en el Estadio El Campín, Millonarios ganó 2-1, con un gol en los últimos minutos de McAllister, clasificando así a semifinales. Allí se enfrentarían al América de Cali, quienes venían de eliminar a Junior. La ida se jugó en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, y Millos le ganó de visita a los Escarlatas 2-1. En la vuelta, jugada en el Campín, no se sacaron diferencias, y los azules se clasificaron a la gran final. Allí se jugarían el título ante su clásico rival, Independiente Santa Fe, quienes venían de eliminar a Jaguares y a Deportes Tolima. La ida se jugó el 13 de diciembre del 2017, en el Estadio El Campín, Millonarios ofició de local y ganó con un gol de Matías de los Santos. La vuelta, se jugó el 17 de diciembre del 2017, en el Estadio El Campín y Santa Fe ofició como local, el Cardenal iba ganando, hasta que Henry Rojas marcó un golazo al minuto 86 y le dio la estrella número 15 a Millonarios. El técnico de Millonarios fue el samario Alberto Gamero, y tenían figuras como Álvaro Montero, Andrés Ginás, Óscar Cortés, McAllister Silva, Daniel Cataño o Leonardo Castro. En la segunda fecha visitaban al vigente campeón del torneo, el Deportivo Pereira, y Millos les ganó 2-3 con doblete de Leonardo Castro. En la quinta fecha recibieron a Jaguares de Córdoba en el Campín, y le ganaron a los celestes por 2-1, con un doblete de Óscar Cortés. Sin embargo, en la sexta fecha caerían derrotados por la mínima diferencia contra Once Caldas en Manizales. Pero en la séptima fecha volverían a ganar, de locales 2-0 ante un Deportivo Cali en decadencia. En la fecha 8 visitarían el Estadio Atanasio Girardot para disputar el clásico ante Atlético Nacional, el partido fue muy cerrado y terminaría 0-0. Después jugaron un partido aplazado de la fecha 1, ante el Deportivo Pasto, y como locales le ganarían a los volcánicos por 2-0. Ya en la fecha 10, jugarían el clásico capitalino como visitantes ante Independiente Santa Fe, el cual ganarían por 1-2, con doblete de McAllister Silva. Después de este encuentro jugaron el partido de la fecha 4, el cual había sido aplazado por la agresión de un hincha del Deportes Tolima a Daniel Cataño. Al final el resultado del encuentro fue un 1-1. En la fecha 11 jugaron de visita contra el Atlético Bucaramanga, y le ganaron a los Leopardos por 0-2. En la fecha 12 recibieron en el Campín al Independiente Medellín, y le ganaron al Poderoso por 2-1, con gol en los últimos minutos de Jader Valencia. En la fecha 16 se disputarían uno de los mejores partidos del fútbol colombiano en los últimos años, Millonarios le ganaría 4-3 al América de Cali en Bogotá, hubo goles,
golazos, remontadas, goles de media distancia, etc. Pero en la fecha 17 perdieron de visita por la mínima diferencia ante el Junior de Barranquilla. En la fecha 18 se repetiría el clásico capitalino, pero esta vez jugaron de locales, y volvieron a ganar, pero ahora con un penalti de Leonardo Castro. Después jugaron un partido aplazado de la fecha 3, en el cual le ganaron 3-1 a Alianza Petrolera, con un doblete del central costarricense Juan Pablo Vargas. Y ya en los últimos dos partidos empataron 1-1 con el Boyacá Chicó y 0-0 con la Equidad. Al final quedaron segundos de la tabla, con 38 puntos, 10 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas. Quedarían ubicados en el cuadrangular A, junto a Boyacá Chicó, América de Cali e Independiente Medellín. En la primera fecha visitaron al Independiente Medellín, y empatarían con el equipo poderoso por 2-2. En la fecha 2, jugaron de locales ante el Boyacá Chicó, Álvaro Montero tapó un penalti y ganaron con un gol de Leonardo Castro. En la fecha 3 visitaron al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, y ganaron con un gol tempranero de Beckham Castro. En la fecha 4 volverían a enfrentar a los Escarlatas, pero ahora en Bogotá, y ganaron 2-1, con gol en los últimos minutos de Daniel Cataño. Pero en la fecha 5 cayeron derrotados 2-1 en su visita a Tunja para enfrentar al Boyacá Chicó. Y ya en la fecha 6 le ganaron 2-1 al Medellín de locales. Clasificándose a la final con 13 puntos, 4 victorias, un empate y una derrota. Allí los esperaba su máximo rival, Atlético Nacional, quienes venían de eliminar en su cuadrangular a Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Águilas Doradas. La ida se jugó el 21 de junio del 2023 en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Allí, Millonarios estuvo muy cerca de llevarse la victoria, pero los palos se lo impidieron y el partido terminaría 0-0. La vuelta se jugó el 24 de junio del 2023, en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Jefferson Duque adelantó primero a Nacional, pero después Ginás empató el partido, y así quedó, por lo que todo se fue a penaltis, en donde, Millonarios se impuso ante el Verde por 3-2, y se coronó por 16ª vez en su historia campeón del fútbol colombiano.